Nadie lo sabía esa noche, pero el héroe de España jugó roto. Mientras millones celebraban el gol de la gloria, Fernando Torres, el niño, apenas podía caminar. Minutos después de marcar el tanto que acabó con 44 años de sequía en la Eurocopa, se desvanecía en los vestuarios de Viena con un tendón desgarrado y un dolor insoportable que escondió durante años. Lo que parecía el inicio de una era dorada para él, fue en realidad el principio de una caída silenciosa, disfrazada entre aplausos, contratos millonarios y expectativas imposibles. Torres, a los 24 años, se convirtió en el símbolo de una generación, joven, veloz, letal. Pero detrás del brillo del gol a Alemania en la final de la Euro 2008 se ocultaba una verdad más amarga: aquel partido cambió su carrera para siempre, y no en el sentido que todos creían. Porque su físico nunca volvió a ser el mismo, y su alma tampoco. No fue alegría, fue rabia, confesaría años después en un vestuario, recordando cómo ese gol lo ató a un nivel de exigencia que lo desgastó por dentro. Lo que nadie se atrevía a contar era que su cuerpo ya le había dado señales. Pero ¿cómo parar justo cuando acabas de ser proclamado héroe nacional? ¿Cómo decir no puedo más cuando llevas toda una nación sobre los hombros? Lo que pasó en los vestuarios del Ernst Happel Stadium aquella noche fue silenciado por los himnos, pero dejó una cicatriz que ni los títulos posteriores lograron borrar. Esta es la historia no contada de Fernando Torres, el niño que hizo soñar a todo un país y que pagó el precio más alto por una noche de gloria. Fernando José Torres Sanz, conocido mundialmente como El Niño, nació el 20 de marzo de 1984 en Fuenlabrada, una localidad obrera en las afueras de Madrid. En una casa modesta, alejada del glamour del fútbol profesional, empezó a forjarse una leyenda que desde muy temprano fue señalada como la esperanza del Atlético de Madrid y, más tarde, de toda España. Rubito, con una mirada limpia y una zurda de oro, Torres fue ese tipo de talento precoz que parecía elegido por el destino para grandes gestas. A los 17 ya debutaba en el primer equipo del Atleti y a los 19 llevaba el brazalete de capitán. No era solo un jugador, era un símbolo, el hijo pródigo que no se rendía, el ídolo de una hinchada que vivía más en la pasión que en los títulos. A comienzos de los años 2000, el fútbol español atravesaba un cambio de ciclo. La generación dorada aún no había explotado, y el fracaso en grandes torneos era una constante. Torres era una promesa solitaria entre el desconcierto. Su fichaje por el Liverpool en 2007 no fue solo un salto deportivo, sino un grito de ambición. En la Premier, el niño se convirtió en uno de los delanteros más letales de Europa: goles, récords, elogios. En Anfield, lo adoraban; en España, lo esperaban. Y entonces llegó la Eurocopa 2008. Bajo la dirección de Luis Aragonés, la selección española se transformó en algo nuevo, fresco, con un estilo que dejaba atrás el miedo escénico. Jugadores como Xavi, Iniesta, Silva y Seca empezaban a hacer girar la máquina del tiki-taka, y arriba, como flecha, estaba Torres. Junto a Villa, formaba una de las duplas ofensivas más temidas del torneo. Pero lo que parecía una fiesta de equipo escondía tensiones no contadas, lesiones que se callaban, decisiones técnicas polémicas y sobre todo, una presión mediática asfixiante. Fernando llegaba a la Euro 2008 tocado. El trajín de la temporada en Inglaterra, las constantes exigencias físicas y una molestia en los isquiotibiales que no terminaba de curar lo habían dejado al límite. Sin embargo, en un vestuario que comenzaba a llenarse de egos silenciosos y jóvenes con hambre, nadie se atrevía a hablar de debilidad. La consigna era clara: había que ganar. Y Fernando, por orgullo o por lealtad, decidió callar. No pidió descanso, no se reservó. Siguió jugando. A veces mermado, otras con pinchazos previos a cada partido. Lo importante es el grupo, decía frente a las cámaras. Pero por dentro, algo ya se estaba resquebrajando. El 29 de junio de 2008, España llegó a la final. El rival, Alemania. El escenario,
el estadio Ernst-Appel de Viena. El contexto, 44 años sin levantar un título internacional. Aquella noche, con la camiseta número 9, Fernando Torres cambió la historia. En el minuto 33, tras una asistencia milimétrica de Xavi, corrió, se anticipó a Lam y picó el balón por encima de Lehmann. Gol. El país estalló. Torres corrió hacia la esquina, se tiró al suelo, fue cubierto por sus compañeros. Nadie sabía que ya en ese momento, el dolor lo quemaba por dentro. Lo había sentido en el sprint, pero lo ignoró. Porque ese era su rol, ser el héroe. Pero mientras los titulares del mundo lo celebraban como el nuevo ídolo de Europa, en la intimidad del vestuario, se encendían las alarmas. Terminó el partido sin poder caminar bien. El diagnóstico oficial, sobrecarga. La verdad, una micro rotura en el tendón que, mal gestionada, lo acompañaría por años. La final de Viena fue el punto de inflexión. La cima de su carrera y el inicio de su cuesta abajo. Porque ese gol, que aún hoy se repite en los resúmenes épicos del fútbol español, marcó también el comienzo de su silenciosa decadencia. A partir de ahí, su vida cambió. Sus minutos en el campo, su relación con los entrenadores, con la prensa, con su cuerpo. El héroe de Viena, sin saberlo, había sellado su destino. El ascenso de Fernando Torres parecía escrito por un guionista obsesionado con los cuentos de hadas. Desde que debutó con el Atlético de Madrid, el fútbol español encontró en él una especie de redentor, joven, humilde, veloz, con un carisma natural que lo hacía querido por los suyos y respetado por los rivales. El Vicente Calderón se rendía a sus pies jornada tras jornada, incluso cuando el equipo no acompañaba. Porque si algo caracterizaba a Torres, era su lealtad, rechazó ofertas millonarias, soportó años en segunda división y se mantuvo firme hasta que el club necesitó venderlo para sobrevivir. Solo entonces, en 2007, aceptó marcharse a Inglaterra. Su destino, el Liverpool. En Anfield, el niño se convirtió en ídolo en tiempo récord. Su entendimiento con Steven Gerrard rozaba la telepatía. Goles como el doblete al Chelsea, el hat-trick al Reading o ese tanto en el derbi de Merseyside cimentaron su lugar entre los grandes. Su promedio goleador era de élite. La prensa inglesa se rendía. Torres es el delantero más letal del mundo, titulaban. Ganó el premio al mejor jugador del Liverpool, fue nominado al Balón de Oro y se convirtió en el primer español en marcar más de 20 goles en una temporada de Premier League. Pero ese ritmo tenía un precio. Las exigencias físicas del fútbol inglés, combinadas con la falta de descanso y los compromisos con la selección, comenzaron a pasar factura. Torres acumulaba molestias musculares que no terminaban de sanar. Entraba y salía de las convocatorias. Jugaba infiltrado. Y pese a ello, en 2008 se presentó a la Eurocopa como si nada, determinado a ser el 9 que España necesitaba. El resto ya lo sabemos, el gol a Alemania, el título, la gloria. Y también, el principio del fin. Tras la Euro, los problemas físicos se intensificaron. En Liverpool, su relación con Rafa Benítez se volvió tensa. El técnico lo exigía al límite, incluso cuando no estaba al 100%. En 2010, tuvo que ser operado del menisco. Se perdió parte de la temporada. Volvió, pero ya no era el mismo. Su velocidad mermaba, su explosividad disminuía. Lo que antes hacía con naturalidad, ahora le costaba. Y la prensa, cruel como pocas veces, comenzó a cambiar el tono. ¿Qué le pasa a Torres? Está acabado. Nadie parecía recordar que, hasta hacía poco, era el salvador de la patria. En enero de 2011 llegó el giro más polémico, el fichaje por el Chelsea por 58 millones de euros, cifra récord en ese momento para un jugador español. Fue recibido con suspicacia en Londres, e incomprensión en Liverpool. El traspaso generó rechazo entre los aficionados Reds, quienes lo acusaron de traidor.
El propio Torres admitiría años después, nunca me perdonaron esa decisión. Perdí una parte de mí ese día. El inicio en Chelsea fue un desastre. Tardó 903 minutos en marcar su primer gol. Las burlas se multiplicaban. Se hablaba del fracaso más caro de la Premier. Las lesiones seguían. Su autoestima se desmoronaba. Y aunque logró momentos de redención como el histórico gol al Barcelona en la Champions 2012, su imagen ya no era la del joven letal de Anfield. Parecía otro jugador, más apagado, más dubitativo, más humano. Mientras tanto, en la selección, las cosas también cambiaban. En el Mundial 2010 fue campeón, sí, pero su rendimiento estuvo lejos del ideal. Fue suplente. En la Euro 2012 volvió a ser relevante, marcando en la final ante Italia, pero ya compartía minutos con otros delanteros. La figura de Fernando Torres comenzaba a diluirse. Después del Chelsea, pasó por el Milan sin pena ni gloria. Luego regresó al Atlético, en un acto casi nostálgico, como quien busca recuperar lo que una vez fue. En el Calderón encontró cariño, pero no volvió a ser el mismo. Finalmente, cerró su carrera en Japón, con el Sagan Tosu, en un retiro silencioso lejos del bullicio mediático que alguna vez lo adoró. En poco más de una década, Torres pasó de ser la gran esperanza de España al símbolo de una caída silenciosa. No por escándalos, ni por indisciplina, sino por algo más cruel, el desgaste. Las exigencias del alto nivel, las lesiones maltratadas, las decisiones apresuradas y sobre todo, el peso de haber tocado el cielo demasiado pronto. Porque, a veces, el problema no es alcanzar la gloria, sino sostenerla. Durante años, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Los medios hablaban de bajada de forma, de crisis de confianza, de adaptación fallida. Pero la verdad que se escondía detrás del ocaso de Fernando Torres era más cruda. Su cuerpo nunca se recuperó del todo tras la Eurocopa de 2008. Aquella carrera mítica en Viena, que lo convirtió en inmortal para España, le dejó una lesión maltratada que fue degenerando lentamente su capacidad física. Lo que se vendió como una simple sobrecarga muscular, fue en realidad una micro rotura en el tendón del muslo que arrastró durante años, sin descanso suficiente, con tratamientos paliativos y bajo una exigencia desmedida. En una entrevista inédita publicada años después de su retiro, Torres confesó que en más de una decena de partidos clave jugó infiltrado, forzado por las circunstancias, presionado por técnicos, médicos, patrocinadores y su propia voluntad de no defraudar. A veces me dolía más bajarme del autobús que correr detrás del balón, admitió con un susurro que rompía el alma. En su entorno, algunos excompañeros hablaron de noches sin dormir por el dolor, de entrenamientos fantasmas en los que fingía estar bien y de lágrimas silenciosas en los vestuarios tras partidos en los que no logró marcar. Y entonces vino lo peor, la pérdida de identidad. El delantero más temido de Europa ya no se reconocía en el espejo. Su velocidad, su arma letal se había ido. Los defensas que antes no podían alcanzarlo, ahora lo anticipaban. Empezó a dudar de cada pase, de cada disparo. La ansiedad lo devoraba. Durante su etapa en Chelsea, sufrió ataques de pánico previos a los partidos. Un día, según reveló una fuente cercana, rompió a llorar en el túnel de vestuarios antes de enfrentar al Manchester United. No era miedo al rival, era miedo a fallar otra vez, le confió a un psicólogo deportivo. El entorno mediático tampoco ayudó. Lo que antes eran portadas de elogios, se transformaron en burlas virales. Cada fallo de gol se convertía en memes. El niño ya no da miedo, titulaban algunos tabloides ingleses. Lo que nadie parecía comprender era el impacto psicológico de ese escrutinio constante. Torres se fue cerrando, aislando. Redujo sus apariciones públicas, dejó de conceder entrevistas. Lo que más duele no es perder el balón, es que te lo recuerden durante años, llegó a decir en un documental de Amazon. Pero lo más desgarrador fue lo que ocurrió dentro del vestuario. En Chelsea,
Algunos jugadores lo evitaban por superstición. Decían que traía mala suerte. Un asistente técnico, según revelaciones posteriores, llegó a sugerir dejarlo fuera de la convocatoria porque bajaba la moral del grupo. Y aunque nunca fue confirmado oficialmente, las decisiones tácticas de ciertos entrenadores lo relegaban sistemáticamente, incluso cuando estaba físicamente apto. Esa exclusión alimentó sus demonios. La prensa española también cambió. De ídolo nacional pasó a ser el enigma Torres. Se le acusó de no justificar su salario, de vivir del pasado. Lo comparaban cruelmente con otros delanteros más jóvenes, más efectivos. En cada convocatoria de la selección, su nombre era debatido con escepticismo. Incluso tras marcar en la final de la Euro 2012 convirtiéndose en el primer jugador en anotar en 2 finales consecutivas de Eurocopa, muchos lo desestimaron como un destello final. Lo cierto es que la gloria temprana le jugó en contra. A los 24 años, ya había sido campeón de Europa, ídolo de 2 aficiones históricas y millonario. ¿Qué más se podía esperar de él? La vara de medir que se le aplicó a partir de 2008 fue inhumana. Nadie quería entender que Torres era, ante todo, humano. Con miedos, con dolores, con inseguridades. El precio que pagó por ser el rostro de la Nueva España fue más alto de lo que muchos imaginan. Y sin embargo, nunca perdió la compostura. Nunca estalló contra los medios. Nunca se quejó públicamente de los clubes. Jamás culpó a nadie. Siguió trabajando, en silencio, intentando redescubrirse. En su retorno al Atlético, aunque ya no tenía la chispa de antes, mostró una versión más madura, más cerebral. Ya no era el niño. Era un hombre que había sobrevivido a la gloria. Hoy, al mirar atrás, muchos se preguntan si el fútbol le hizo justicia. Si lo valoramos en su real dimensión. Porque lo que vivió Fernando Torres tras aquel gol en Viena no fue una simple mala racha. Fue una lenta autodestrucción física y emocional que vivió bajo los reflectores, sin protección, sin comprensión. Y mientras las imágenes de ese gol aún se repiten cada junio, pocos saben que, tras el festejo, Fernando Torres pasó más tiempo en camillas que en campos de entrenamiento. Que mientras una nación celebraba, él empezaba a apagarse por dentro. Esa es la parte del cuento que nunca nos quisieron contar. En Escándalo Total, hemos contado muchas historias de ascensos fulgurantes y caídas estrepitosas. Pero pocas nos han dejado un nudo en la garganta como la de Fernando Torres. Porque detrás del ídolo de Viena, del goleador del pueblo, del chico tímido que conmovía a una nación entera con cada carrera, había un ser humano roto. Y lo más impactante no fue su decadencia física, sino la soledad con la que tuvo que cargar ese proceso. Nos preguntamos, ¿cuánto daño le hizo al niño convertirse en símbolo de un país antes de haber alcanzado su plenitud? Torres no cayó por excesos, por fiestas, por escándalos sexuales ni por drogas. No hubo titular sangriento, ni fotos saliendo de clubes nocturnos, ni peleas con entrenadores. Su historia no es la de un rebelde, sino la de un mártir moderno del deporte. Cayó por lealtad. Por jugar lesionado. Por querer estar cuando debía parar. Y eso, en nuestra opinión, lo vuelve aún más trágico y más admirable. Lo fácil es reírse del delantero que fallaba goles en Chelsea. Lo cómodo es compararlo con monstruos de su generación como Cristiano o Messi. Pero lo justo sería reconocer lo que logró en sus años de plenitud, un delantero temido en toda Europa, Balón de Plata del Balón de Oro en 2008, campeón de Europa con la selección y pieza clave en la revolución del fútbol español. Cuando estuvo bien, fue letal. Cuando estuvo roto, siguió intentándolo. Y eso dice mucho más de un deportista que cualquier estadística. El fútbol, como espectáculo, devora mitos. Y a veces, no se detiene a preguntar si ese ídolo aún tiene fuerzas. ¿Cuántos partidos jugó Torres infiltrado solo para que el técnico no lo reemplazara por otro? ¿Cuántas veces silenció el dolor por miedo a que lo olvidaran?
Esas preguntas nos devuelven la imagen más cruda del deporte moderno, la máquina que exige gloria y desecha a los que ya no rinden. Pero también está el otro lado. El del legado. Porque millones de niños en España soñaron ser Torres. Porque su gol en Viena unió a generaciones. Porque su regreso al Atlético fue un acto de amor puro al club de su vida. Y porque, aún sin estar en su mejor versión, siempre dio la cara. Nunca desapareció. Nunca culpó a nadie. Nunca vendió su drama. Eso, en un mundo donde todo se expone, lo vuelve casi mítico. Queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que se fue injusto con Fernando Torres? ¿Se valoró realmente su sacrificio? ¿Qué recuerdas tú de aquel gol en Viena? ¿Y de sus días en Liverpool? Déjanos tus comentarios, porque esta historia, más que números o trofeos, nos habla de lo que significa ser humano y héroe al mismo tiempo. Fernando Torres fue un fenómeno. Pero también fue una advertencia. De cómo el éxito precoz puede ser tan dañino como el fracaso. De cómo un solo gol puede encumbrarte y encadenarte. Y de cómo, incluso cuando todo duele, aún hay quienes corren como si no doliera. Quizá lo más doloroso de esta historia no es la caída, sino el silencio que la rodeó. Fernando Torres no tuvo una retirada dramática ni una rueda de prensa llena de lágrimas. Se fue como vivió, en silencio, con dignidad, lejos del foco. En Japón, en un estadio modesto, con una camiseta desconocida para el gran público. Aquel chico que una vez hizo vibrar a un país entero, colgó las botas sin estridencias. Sin buscar redención. Porque él ya había hecho lo que muy pocos logran, marcar el gol que cambió para siempre la historia de una nación. Hoy, al mirar atrás, resulta imposible no preguntarse qué habría pasado si aquel tendón no se hubiese roto en Viena. ¿Habríamos visto a Torres pelear por balones de oro? ¿Sería recordado como uno de los más grandes delanteros de la historia? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su legado va más allá de los títulos y los goles. Fernando nos enseñó que ser héroe no es solo ganar. Es también resistir. Volver. Caer y volver a levantarse. Jugar con dolor sin hacerlo público. Aguantar la burla sin perder la sonrisa. Dejarlo todo por amor al fútbol. Y ahora que lo sabemos todo, que entendemos lo que pasó tras bastidores, ese gol en Viena ya no se ve igual. Ya no es solo una victoria. Es un sacrificio. Es una herida que nunca cerró. Es la historia de un joven que, por unos segundos, tocó el cielo y que pagó con años de sufrimiento. Algunos relatos fueron hechos para brillar. Otros, para conmovernos. El de Fernando Torres hace ambas cosas. Pero hay una tercera, nos recuerda que incluso los ídolos sangran. Al final, el niño se convirtió en algo más que un apodo. Fue el reflejo de la inocencia en un mundo que no perdona. Y aunque el mundo del fútbol siga girando, hay una jugada, un gol, una carrera al espacio que vivirá para siempre. Algunas historias nunca debieron salir a la luz. Pero ahora tú las sabes.